Muy bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y como de costumbre seguimos estudiando. Gracias a la bendición del Creador, queremos llegar hasta sus hogares, queremos llegar hasta ustedes y que ustedes también sean alimentados por esta bendita palabra que sale de la boca de Dios, o lo que representa las Sagradas Escrituras. Antes de poder comenzar, como de costumbre, quisiéramos comunicarnos con el Creador. Ahí donde estás, te invitamos a que puedas acompañarnos en la oración. Vamos a conversar con Él y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le pedimos que usted pueda ayudarnos a dirigir este estudio. Este estudio que vamos a tener el día de hoy es únicamente dado por usted. Usted quiere enseñarnos, quiere enseñar a la gente que quiere aprender. Y por eso, Señor, le pedimos esas súplicas, que usted tenga gran amor por sus seres creados y que ellos también correspondan a ese llamado. Le invitamos, Señor, en esta mañana. Acompáñenos ahora nuestra mente, nuestro corazón, y todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Le pedimos estos favores porque confiamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio para este día con el título Justicia por la Fe. La justicia por la fe, o también la justificación por la fe. Un tema de suma importancia que debía darse en todo tiempo. Comenzó en el Edén con nuestros primeros padres y ha seguido por generación de generación y ha llegado hasta el día de hoy. Este tema que no se toma en cuenta, que pareciera que no tiene importancia, pero es el tema central del mensaje del tercer ángel, es el tema central que debe predicarse en este mundo porque tiene el mensaje de salvación. Vamos a la primera pregunta. Dice, además de confesar nuestros pecados para recibir completo perdón y limpieza, ¿qué más es necesario? Vamos a buscar en Romanos 1:17. Dice el libro de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo hace un énfasis en lo que se relaciona a la fe. Por eso, para comprender el significado de la justicia por la fe, yo tengo que desarrollar fe. La palabra fe significa creer, también significa confianza, también significa ser fiel. Entonces, para poder yo entender lo que significa esa justicia o obtener esa justicia, que también se llama justicia imputada, necesito tener fe. Pero la fe no puedo obtenerlo únicamente por mis méritos. Yo no nazco con fe. La fe es un desarrollo de mi convicción con las Sagradas Escrituras y la espera de esa bendita palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el apóstol dice, porque el Evangelio, o sea, en otras palabras te está diciendo que a través del Evangelio, en el estudio del Evangelio vas a encontrar el desarrollo de la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hay una revelación en el Evangelio de la fe, y dice también para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si llegamos a conocer el Evangelio, si llegamos a estudiar la palabra de Dios, entonces como resultado tendremos la fe, la creencia de un Dios verdadero, y llegaremos a concretar nuestras expectativas a lo que nosotros estamos deseando. Vamos a buscar también Gálatas 5:6. El libro de Gálatas, el capítulo 5,
y vamos a leer el verso 6. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué le escribe a los Gálatas en esta mañana y también a nosotros, dándonos a conocer este mensaje tan importante, el mensaje de salvación? Capítulo 5 y el verso 6 del libro de los Gálatas. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se dan cuenta lo que dice el apóstol? Que la fe obra por el amor. No es que yo nazca con esa creencia, porque si bien es cierto, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y sin la convicción de creer que existe un Dios verdadero al cual debemos adorar. La fe se desarrolla a través del estudio de la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino, dice, la fe que obra por el amor. El amor de Dios, que es importante en nuestras vidas, se desarrolla en nosotros cuando estudiamos o tenemos una relación con Él. Eso es el resultado de nuestras vidas para creer o desarrollar la fe. La fe que lo perdimos cuando nuestros primeros padres pecaron, pero que lo desarrollamos a través de las Sagradas Escrituras o la palabra que viene de la boca de Dios. Queridos hermanos y amigos, estamos hablando de la justicia por la fe. También se le determina justificación por la fe. Quisiéramos buscar el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38. Tenemos una declaración del apóstol Pablo y quisiéramos tomar en cuenta. En el verso 38 del capítulo 10 dice la bendita palabra: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el apóstol. Mas el justo será justificado a través de la fe. Nosotros, queridos hermanos, recibimos la justicia a través de la fe. Si nosotros no llegamos a tener convicción en las Sagradas Escrituras, no podemos recibir esa justicia imputada. Porque la justicia únicamente se recibe a través de la fe. Se cree que Dios ha mandado a su Hijo a morir por nosotros, pero se cree a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo el Señor Jesús al mismo Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la fe se desarrolla en la convicción que tengo con las Sagradas Escrituras, con la conexión que tengo con el Creador, la relación que yo tengo con Él. Dentro de todo eso se desarrolla una fe. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Será justificado a través de la fe. Una vez que tengamos la creencia, la convicción de fe, significa que seremos justificados, pero únicamente no por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y hemos creído a sus promesas, entonces somos justificados a través de esa bendita palabra, fe. Ese don que el Señor nos ha dejado, ese don que muchos de los patriarcas y profetas lo recibieron en la antigüedad, que ellos han tenido la convicción de creer en un Dios verdadero que ha enviado a su Hijo y que a través de la historia que ha pasado, lo han recibido y han sido justificados en ese sentido. Han sido justificados a través de la fe. Dice Testimonio, volumen 5, página 576. La palabra de Dios debe estar entretejida con el carácter vivo de quienes la creen. ¿Se dan cuenta lo que dice el testimonio? Que la palabra de Dios debe estar entretejida con el carácter vivo de quienes la crean. Si yo en esta mañana creo, entonces, ¿qué debe suceder? Debe haber una conexión entre la creencia que yo tengo,
con el carácter vivo de lo que corresponde a su palabra. Su palabra bendita puede hacer efecto en mi vida. Yo puedo estudiar las Sagradas Escrituras y si no tengo una relación con Dios, entonces no puede haber nada de convicción en mi vida y no puede desarrollarse la fe. Pero si yo tengo una convicción, en ese sentido una creencia en lo que corresponde a lo que está escrito, tarde o temprano se va a desarrollar la fe. La única fe vital es aquella que recibe y asimila la verdad hasta convertirla en parte del ser y del poder motriz de la vida y acción. Miren lo que dice: la única fe vital es aquella que recibe y asimila la verdad hasta convertirla en parte del ser y del poder motriz de la vida y acción. Los seguidores de Cristo deben ser partícipes de su experiencia, deben asimilar la palabra de Dios, deben ser transformados a su semejanza por el poder de Cristo y reflejar los atributos divinos. La palabra asimilar. Cuando nosotros consumimos un producto alimenticio, nuestro organismo asimila el producto y prácticamente dejamos que transcurra de acuerdo al plan divino. Asimilamos el alimento y estamos contentos porque nos hemos alimentado de acuerdo a su bendita voluntad. El alimento espiritual es lo mismo. También cuando lo consumimos a través de la mente, nosotros asimilamos. En otras palabras, aceptamos, creemos todo lo que está escrito y como resultado en algún momento se va a desarrollar fe. Dice el testimonio que cuando nosotros asimilamos la palabra de Dios, somos transformados a su imagen y también a su semejanza por el poder de Cristo. Vamos a la respuesta. Además de confesar nuestros pecados para recibir completo perdón y limpieza, ¿qué más es necesario? Ser justificados a través de la fe. Ser justificados a través de la fe es la respuesta para el día de hoy. Ser justificados a través de la fe, y vamos a poner una respuesta más: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Muy bien, entonces estamos hablando de este tema importante, justicia por la fe. Recibimos la justicia por la fe cuando hacemos este trabajo que corresponde al llamado bendito de su palabra. Vamos a una segunda pregunta. Dice: si queremos tener esta experiencia victoriosa, ¿a qué guía debemos someternos en nuestra vida diaria? Dice el libro de San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hablando acerca del Espíritu Santo, el representante de Cristo, lo que ayudará al creyente a realizar esta obra maravillosa. Entonces dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Interesante declaración. Vamos al capítulo 16 y el verso 13 del mismo libro. Y dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esta situación en la que nosotros nos encontramos, necesitamos saber más acerca de este misterio llamado Espíritu Santo. Que a través del Espíritu Santo nosotros también podemos obtener el conocimiento de la fe. La fe únicamente va a moverse a través de lo que el Espíritu Santo va a poner como sello en el hombre y en cada ser humano que existe en esta tierra. El apóstol Pablo menciona: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad.
Entonces, hay una relación en lo que corresponde la fe y el Espíritu Santo. Hay una relación estrecha, podríamos decir. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 14. En el libro de segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, 13 y 14. Vamos a leer. Dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta? La persona debería ser santificada por el Espíritu Santo, y entonces como el resultado vendrá la fe de Jesús, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Interesante declaración del apóstol Pablo en esta mañana cuando menciona a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio de las buenas nuevas de salvación, lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dejado y lo que nos hará herederos si nosotros no desistimos a nuestro caminar todos los días de nuestras vidas. Entonces, lo vuelvo a repetir, el verso 13 y el verso 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso les menciono que hay una relación entre el Espíritu Santo y la fe, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos llamarle acá lo que significa predestinación. La palabra predestinación que viene únicamente para todos, Dios quiere que se salven. El Señor ha predestinado la salvación para los seres humanos. El Señor no predestinó de repente también la perdición, solamente la salvación. Y el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a leer el testimonio, queridos hermanos. Dice, Hechos de los Apóstoles, páginas 52 y 53, habiendo traído convicción de pecado y presentado ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo retira los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Una obra especial del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, dice San Juan 16:13, declaró el Salvador: si los hombres están dispuestos a ser moldeados, se producirá una santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las estampará en el alma por su poder. El camino de la vida será tan claro que nadie tendrá que equivocarse en él. ¿Se dan cuenta lo que hará el Espíritu Santo? Tomará las cosas de Dios, las estampará en el alma por su poder. Eso ya indica mucho. El trabajo que corresponde al Espíritu Santo, el trabajo que corresponde al Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, y cómo obrará en nosotros, y cómo estampará esa verdad en el alma, y cómo se dará el resultado de la fe. La fe se dará como resultado de esa comunión, de esa entrega que yo tenga con el Salvador. Un Salvador personal que ha sido enviado y que no nos ha dejado solos y que estamos con Él hasta el fin del mundo. Dice la pregunta: ¿a qué guía debemos someternos en nuestra vida diaria? Al poder del Espíritu Santo. Muy bien, estamos hablando acerca de la justicia por la fe y estamos desarrollando este estudio para el día de hoy y nos encontramos con lo que corresponde al Espíritu Santo y su trabajo para desarrollar la fe en el hombre. Vamos a una tercera pregunta y la última dice: ¿cómo resume la Biblia la misión de Cristo en el mundo? Mateo 1:21. Vamos a buscar el libro de Mateo, el capítulo 1 y el verso 21, que relaciona la palabra y que nos hace entender en esta mañana. ¿Qué dice el capítulo 1 y el verso 21? Las Sagradas Escrituras nos presenta
lo que está escrito sin duda y lo que tendrá beneficio para nuestra salvación. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, el significado de Jesús, Salvador. Él salvará, dice, a su pueblo. La salvación únicamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que necesitamos conocer la gran verdad, la salvación es únicamente por Jesucristo a través de la fe. Por eso que nosotros necesitamos cada día conocer más de aquel Jesús. Necesitamos conocer más de aquel Padre que ha enviado a su Hijo. Una relación que hay entre el Padre y el Hijo, y también una relación que debe haber con nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un libro más, Lucas 19:10. Te invito a buscar ahí el libro de Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer el verso 10. ¿Qué dice el verso 10 del capítulo 19 del libro de Lucas? Dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra del Señor Jesucristo, lo que realizó en esa época y lo que el Espíritu Santo está haciendo en su lugar. Dice, hermanos queridos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la obra del Señor. Y el Espíritu Santo está haciendo lo mismo. También ha venido en esta época a trabajar, a salvar lo que se había perdido. Está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Dice también, queridos hermanos, el libro de Hebreos 7:25. Vamos a buscar el libro de Hebreos 7:25. ¿Qué declaración tiene el apóstol para nosotros en esta mañana que es necesario saber, porque es nuestra salvación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos? Un Salvador personal ha venido a esta tierra en su época y salvó a los pecadores. Un intercesor llamado Consolador también ha regresado, podríamos llamarle así, a esta tierra para poder ayudar a esos pecadores, para poder salvar a esos pecadores de la perdición del pecado. Queridos hermanos, es interesante esa obra que se hace para nosotros ser justificados a través de la fe, pero necesitamos desarrollar la fe. Lo que estamos encontrando en esta mañana es el conocimiento del Salvador. Y al tener el conocimiento del Salvador, el resultado, tarde o temprano, será la fe. La fe que va a venir de parte del Señor. La fe que será un regalo para todo ser humano que crea en lo que está leyendo, en lo que está viendo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como servidor incansable de las necesidades del hombre. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para poder ministrar a toda necesidad de la humanidad. Él vino a quitar la carga de la enfermedad, la miseria y el pecado. Su misión era traer a los hombres una restauración completa. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Dice el Ministerio de Curación, página 17. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como servidor incansable de las necesidades del hombre. Y dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para poder ministrar a toda necesidad de la humanidad. Ustedes saben, y eso lo pueden conocer por la historia. Por eso se ha dejado escrito, queridos hermanos, se ha dejado escrito este importante relato en las Sagradas Escrituras. Entonces, el día de hoy estamos hablando, justicia por la fe. Vamos a la pregunta y a la respuesta. Dice, ¿cómo resume la Biblia la misión de Cristo en el mundo? Pone la respuesta: a través de la salvación por los hombres. A través de la salvación por los hombres. Él había venido a salvar lo que se había perdido. A través de la salvación por los hombres. Es la respuesta en esta mañana, y que el Señor pueda ayudarnos a comprender el plan de salvación. Hoy en día luchamos por nuestras metas,
personales, podríamos llamarla, pero no estamos luchando por nuestra salvación. La pelea en este territorio en el cual vivimos no es un título que tengamos que conseguir o ser mejores que los demás. La pelea es nuestra salvación y luchemos por nuestra salvación. Allí donde ustedes se encuentren, luchemos por la salvación y que salgamos del pecado y caminemos únicamente en los brazos del Maestro. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Grande es el Señor que ha venido a morir por nosotros y como resultado hemos desarrollado o se ha desarrollado la fe de Jesús. Bendiciones, un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio.